Bueno, quiero desearles a todos y a todas una muy buena tarde. Solo por favor confírmenme si estamos bien con el audio y con el video, si son tan amables. Se escucha bien, licenciado. Sí, licenciado, se le escucha Tan bien. amables, muchísimas gracias. Bien, nuevamente les deseo una buena tarde. Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que ya expusimos en la presentación. Se denomina la actividad previa o preparatoria del proceso. No sin antes recordarles, amigas y amigos, que el día jueves de la semana pasada, por un inconveniente que tuvimos personal, no pudimos trabajar en una clase directa. Sin embargo, nos permitimos compartir por la vía del Classroom una clase anterior sobre el mismo tema. Yo les voy a pedir, seguramente muchos de ustedes ya oyeron esa clase, pero para aquellos que no la hayan hecho, pues que lo hagan porque este es un punto del programa. Esa clase del día jueves, pues por supuesto va a ser motivo de evaluación, y si algunos tienen algunas inquietudes sobre esa clase, pues me lo pueden consultar el día de hoy o pueden hacer las consultas, por supuesto, el día jueves en la sesión que tengamos. Pero es un tema que voy a tratar de resumir en 2 minutos antes de hablar sobre el tema que nos compete. Vean, nosotros dentro del proceso ya vamos a iniciar el juicio ordinario en un par de sesiones. Antes de iniciar un proceso de conocimiento, un juicio ordinario, un juicio oral, un juicio sumario, un juicio arbitral o un proceso de ejecución, muchas veces necesitamos nosotros desarrollar ciertas actividades preparatorias. Algunas de esas actividades preparatorias buscan resguardar prueba para sus juicios futuros. Otras actividades preparatorias o providencias previas, pues tratan de garantizar las resultas de un juicio, fundamentalmente porque nosotros cuando planteamos un proceso, normalmente estamos buscando una sentencia que al momento de quedar firme, pues debe de cumplirse. Cuando esa sentencia es una sentencia de condena, por ejemplo, pues lleva implícito el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Estoy pensando en voz alta, si mi intención realmente es que voy a plantear un juicio a efecto de que a alguien se le condene a entregar un vehículo, previamente a eso yo puedo, por ejemplo, pedir el secuestro judicial del vehículo o puedo pedir el embargo del vehículo. Para dar una idea, con eso voy a garantizar que si yo gano un juicio futuro, pues lógicamente voy a tener el vehículo ya a efecto de que se me entregue un vehículo a efecto de que ese vehículo, pues que eres parte de la pretensión, sea motivo de entrega. Igualmente lo podemos hacer de otras maneras, pero lo que se busca a través de estas medidas, como reitero, es garantizar esas resultas del juicio. Igualmente, vamos a encontrar algunas providencias que lo que buscan es el resultado del proceso. El resultado del proceso deviene muchas veces de las medidas de prueba que ustedes aporten. Es decir, nadie de ustedes puede garantizar la victoria de un juicio, nadie de ustedes puede decirle a su cliente ese juicio está ganado completamente, porque la decisión no depende de ustedes, sino la decisión depende de un podrían estar, en cierta forma, tendientes a desaparecer. Entonces, la clase que dimos el día jueves tenía un aspecto general de esto y se concretaba más que todo hablar de las providencias o las medidas cautelares. Si yo, por ejemplo, estoy pretendiendo plantear una demanda a alguien que pienso que va a salir fuera del país, antes de plantear la demanda, puedo pedir como una providencia de urgencia, una medida cautelar, su arraigo. O si esta persona tiene un vehículo, tiene unos depósitos en el banco que me podrían servir a mí en el futuro, a efecto de que yo pueda con ese dinero, con ese vehículo, hacerme pago de la obligación que pudiera ser condenado en el futuro, pues puedo pedir el embargo de ese vehículo, el embargo de ese dinero. Igual, hablé del arraigo, del embargo, de la intervención, del secuestro, de las providencias de urgencia, de la rotación de demanda, como unas providencias o medidas cautelares. Eso, que no se les olvide a ustedes, que esas son medidas cautelares que tienden a asegurar las resultas de un juicio futuro. Estas medidas cautelares, cuando solo las pedimos antes de un juicio, pues ahí existen ciertos elementos de esas medidas cautelares. Hay una temporalidad. La obligación mía es, si se decreta un arraigo antes del juicio, tengo 15 días para plantear la demanda. Si planteo un embargo, una anotación de demanda o un secuestro, antes del juicio tengo 15 días para plantear el proceso principal, porque estas medidas cautelares devienen de un proceso principal. De hecho, son accesorias. Es una de sus características. Y esa temporalidad, pues también es otra de las características. Recordarán que en la exposición que se dio ahí también hablan de un peligro
inminente. Es necesario que existe ese peligro inminente, sabiendo que si no planteamos algo, si lo hacemos hasta el juicio principal, pues esa circunstancia que nosotros queremos garantizar podría desaparecer, no podría tener efectos. Entonces, por eso platicamos un poco de ese tema. Igualmente expliqué que cuando se plantea la medida cautelar antes del proceso principal, pues es necesario constituir una garantía. Y la garantía oscila entre un 10 y un 20%, dependiendo del monto de la cuantía del proceso que vamos a promover. Si, por supuesto, no es cuantificable porque es de valor indeterminado, es el juez el que decide cuál va a ser el monto de la garantía a constituir. Esos fueron los aspectos que nosotros hablamos en términos muy generales en ese video, que reitero, por favor, véanlo para quienes no lo han visto y pues saquen sus dudas y pregúntenlas en cualquier momento, en esta clase, en la siguiente o en cualquier momento que es importante. El tema de hoy, pues es la continuación de esto y se refiere a una actividad previa o preparatoria del proceso. Aquí vamos a ver la forma en que el juez nos dé la razón es convenciéndolo al juez a través de los medios de convicción, a través de las pruebas. Todo el procedimiento probatorio lo vamos a ver nosotros cuando hablemos del juicio ordinario. En todos los juicios de conocimiento y los juicios de ejecución hay una fase de prueba. En el juicio ordinario hay 30 días en los cuales nosotros tenemos que aportar los medios de prueba y deben diligenciarse los medios de prueba, y esos medios de prueba son los que al final buscan convencer al juez o hacerle un juicio al juez para darnos o no darnos la razón. Entonces la prueba es fundamental. Entonces el tema del día de hoy nos vamos a circunscribir mucho a pruebas que nosotros podemos plantear antes de ir a un proceso principal. Pruebas que tienden a desaparecer, pruebas que nosotros requerimos hacerla para preparar alguna circunstancia, algunos hechos para el proceso futuro. Por consiguiente, la ley no lo permite. Pero también vamos a analizar algunas diligencias previas al proceso que evitan la controversia y que evitan el proceso o inclusive dejan sin efecto un proceso ya iniciado. Entonces, mis estimadas amigas y amigos, vamos a tener una clase breve, realmente es una tarde de clase de unos 40-45 minutos y por supuesto, si tienen algunas dudas, algunas inquietudes, también les voy a solicitar que las hagan al momento que concluyamos la exposición. Bien, entonces, en algunos casos, tal como está en la presentación, es necesario, antes de promover nosotros una demanda, contar con ciertos antecedentes, sin cuyo conocimiento, pues la demanda planteada podría ser planteada de forma errónea y podría no tener éxito. Entonces nosotros a veces tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer y necesitamos recabar algunos antecedentes para preparar ese proceso. O pudiera ser necesario también, previamente presentar esa acción o esa demanda, hacer constar algunos hechos o confeccionar algunas pruebas que pudieran desaparecer en el transcurso del tiempo por actos que puede hacer la persona demandada. Vamos a poner muchísimos ejemplos, o los que se me vayan ocurriendo, pero vamos a tratar de pensar en varios y yo voy a tratar de ir explicando cada uno de ellos al momento que esté explicando las pruebas anticipadas. En el Código Procesal Civil, en el libro segundo, ya en los juicios de conocimiento, vamos a encontrar lo que son las pruebas anticipadas. Y lo que dice de esto es que se permite en esas pruebas anticipadas recabar o realizar ciertas diligencias para determinar ciertos hechos o preparar cierta prueba para el futuro. Queda abierto, amigas y amigos, que antes de que ustedes promuevan un juicio ordinario, un oral, un sumario, un arbitral, un juicio de ejecución e inclusive un proceso no contencioso, antes de eso ustedes tengan la facultad o la posibilidad de proponer medios de prueba. Reitero, yo no quiero que me anden con algunas inquietudes o se vayan a preocupar un poco en decirme, bueno, el licenciado habló de la prueba anticipada de testigos, pero yo no sé quién es un testigo, no sé cómo se le pregunta a un testigo, no sé cómo se ofrece una prueba de testigo, no, eso lo vamos a ver cuando hablemos del juicio ordinario. Cuando yo esté en el juicio ordinario y hablemos de la teoría de la prueba, voy a explicar cada uno de los medios de prueba y lo vamos a hacer en por lo menos en una sesión por un medio de prueba. Son 7 medios de prueba, vamos a tener 7 sesiones como mínimo y en cada sesión yo voy a explicar en qué consiste el medio de prueba, yo voy a explicar cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se diligencia la prueba. Voy a explicar de que la prueba no entra desordenada al juicio, la prueba tiene que entrar ordenada mediante ciertos formalismos. El primer formalismo es que tenemos que anunciar la prueba, en qué momento se hace, cómo se hace. Luego el siguiente es que tenemos que proponer o pedir ya el medio de prueba ofrecido.
cuándo se hace, en qué momento se hace, y por último, el juez debe diligenciar esa prueba que fue ofrecida y fue propuesta para incorporarla ya al juicio, y solo así se va a convertir en prueba. Igualmente, les voy a explicar a ustedes, cuando hablemos de esta teoría de la prueba en el juicio ordinario, de que la prueba tiene un valor. Se valora la prueba conforme a 3 sistemas. Un sistema de prueba legal o tasada, un sistema de sana crítica y un sistema de libre convicción. Este último, pues realmente no existe en nuestra legislación, pero lo vamos a explicar. Entonces, no nos vamos a estar preocupando de algunas cosas muy formales del medio de prueba, porque esto lo van entendiendo ustedes oportunamente. Como les decía, vamos a hablar también de algunas diligencias que tratan de evitar el conflicto o inclusive darlo por finalizado el ya iniciado. Nosotros vamos a clasificar estas diligencias previas preparatorias entonces en 2. Vamos a hablar primero de las diligencias que tratan o evitan el conflicto o dan por terminado uno ya iniciado. Vamos a hablar de esas y vamos a estar hablando también de diligencias que pretenden preparar información para el futuro. Fundamentalmente pruebas para el futuro. Entonces vamos a clasificar de esas 2 maneras. Les vamos a explicar, como les digo, muy brevemente, pero creo que con la clase de hoy van a quedar claras algunos de los aspectos que yo quiero que ustedes entiendan. En relación a estas diligencias que pretenden evitar el conflicto futuro, lo que se busca con ellas es tratar de darle una solución a la controversia, evitar que se inicie la misma o darla por terminada. Nosotros vamos a encontrar normalmente en el Código Procesal 2 diligencias previas que pueden evitar el juicio o pueden darlo por terminado. Uno es la conciliación y la otra es la consignación. En el tema de conciliación, quiero decirles, estimados amigos, que en los procesos de conocimiento, la conciliación puede desarrollarse. Normalmente la regla general en los juicios de conocimiento, ordinario, oral, sumario, la regla general es que la conciliación es optativa. Esto significa que no aparece en el procedimiento, pero el juez puede ordenar dentro del juicio de señalar una junta conciliatoria. ¿Con qué objetivo? Con que en esa junta conciliatoria las partes arriben a un acuerdo y den por fin el juicio. Eso pasa en un juicio ordinario, pasa en un juicio oral, puede ser porque el juez decida o puede ser porque alguna de las partes se lo pida al juez. O sea, se trata de buscar, reitero, la terminación del proceso a través de un acuerdo conciliatorio. Es bien importante resaltar que en el juicio oral, que vamos a ver el semestre entrante, esa junta conciliatoria es obligatoria. El semestre entrante, cuando estemos hablando nosotros del juicio oral, yo les voy a explicar que se va a desarrollar en una audiencia, pero antes, al momento de iniciar la diligencia de la audiencia, después de identificar a las partes, el juez lo primero que tiene que hacer o debe de intentar es que haya una conciliación. Es decir, va a buscar que las partes se pongan de acuerdo. Realmente el espíritu de estas conciliaciones es buscar acuerdos porque normalmente las personas en litis ya no hablan, ya no se comunican. Entonces es un buen mecanismo que ante el juez se le busque una solución a la controversia y evitar los gastos que conlleva un proceso de esta naturaleza. Entonces vamos a encontrar la conciliación como la primera diligencia previa que trata de evitar un conflicto. Esa conciliación, siempre tenganla ustedes muy presentes, normalmente en el juicio de conocimiento ordinario o sumario es optativa, normalmente no se señala, pero si el juez estima que es conveniente, el juez señala un día para la junta conciliatoria o si alguna de las partes decide que quiere que se haga, se va a hacer. Y en el juicio oral va a ser obligatoria. Entonces, a través de la conciliación se busca que las partes arriben a un convenio y con eso resuelvan el conflicto. Quiero que también tengan presentes, aunque esto no es parte del tema, que hay también algún método alterno a la solución de conflictos que se llama mediación. Los centros de mediación existen en Guatemala. Ustedes saben que aquí en Guatemala y en muchas cabeceras existen centros de mediación, que lo que hay son mediadores y lo que buscan también es la solución del conflicto, pero eso se hace fuera del órgano jurisdiccional. El mediador no dirige fórmulas ecuánimes de conciliación, el mediador simplemente dirige a las partes para que ellos encuentren las fórmulas de resolver su conflicto. En la conciliación, el juez sí busca a través de él formular algunas, valga la redundancia, fórmulas de solución, que las partes lleguen a una solución. Entonces, la mediación es algo similar a la conciliación, pero eso se desarrolla en centros de mediación que existen en el organismo judicial.
Ahora, la consignación es una figura jurídica que a ustedes no les debe de ser familiar, porque eso se vio cuando ustedes vieron las formas de extinción de las obligaciones. ¿Qué dice el Código Civil en relación a las formas de extinción de las obligaciones? Que las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones se extingue por el pago, que es uno, y por el pago por consignación o el pago por cesión de bienes. El pago por consignación es un mecanismo por el cual también se puede evitar un juicio o se puede dar fin a otro, simplemente cumpliendo con la obligación. La ley lo que dice es que la consignación normalmente se hace porque el acreedor no quiere recibir el pago, porque el acreedor no es conocido, es incierto, porque hay controversia entre algunos acreedores. Entonces, cuando se dan algunas de estas circunstancias, entonces una persona puede ir ante un juez y consignar la obligación, hacer el pago de lo debido mediante ese mecanismo. Reitero, porque el acreedor es incierto, porque el acreedor no quiere recibir el pago, porque hay conflicto entre varios acreedores sobre la misma obligación. Entonces, normalmente lo que se hace es entregársele al juez y cuando son bienes muebles, pues inclusive entregárselos mediante un depósito. Estos son diligencias preparatorias que permiten, como dijimos, evitar un juicio futuro. Ahora, como yo lo que quiero es convencer al juez, y me interesa mucho convencer al juez, la única forma de convencer al juez es a través de prueba. Pero la prueba tiende a desaparecer, la prueba tiende a que no la tenemos en el momento y la necesitamos para acompañar a nuestra demanda. Entonces, la ley a nosotros nos da una serie de diligencias que podemos hacer previamente al juicio con el objeto de obtener esa prueba. No es un número cerrado, quiero decirles que la ley lo deja un número abierto, pero fundamentalmente regula las siguientes. Regula una declaración jurada sobre hechos personales y reconocimiento de documentos. En un momento voy a explicar en qué consiste. Habla de una exhibición de documentos, una exhibición de libros de contabilidad, una exhibición de bienes muebles o semovientes, igualmente un reconocimiento judicial y prueba pericial, y una declaración de testigos, además de cualquier otro medio de prueba que ustedes consideren que son convenientes. Yo, como les digo, ahorita no quiero que me entiendan mucho estos medios de prueba que aquí estoy explicando, porque esto lo vamos a profundizar mucho ya en el juicio ordinario. Pero sí me interesa que sepan que yo, antes de promover un juicio, puedo pedir una declaración jurada sobre hechos personales, una exhibición de libros de contabilidad, una exhibición de documentos, una exhibición de bienes muebles o semovientes, un reconocimiento judicial, una declaración de testigos o algún otro medio de prueba que pudiera yo servirme antes de ir al juicio. ¿Qué es la declaración sobre hechos personales y reconocimiento de documentos? Vean, nosotros muchas veces queremos promover una demanda contra X persona. Creemos que la confesión de él la podemos obtener a través de hacerle una declaración mediante juramento ante el juez. Yo hice un préstamo, yo presté un dinero, vino una persona a mi casa, me dijo, mire, licenciado, necesito un dinero, deme 2,000 quetzales, y yo se los di, de buena fe, no me dio ningún recibo, no me dio ningún documento, y al final de cuentas me dijo, se lo pago mañana, y todavía estoy esperando y no me lo paga. Yo tendría que ir a promover, conforme a las reglas de competencia y de los procedimientos, un juicio oral, juicio de conocimiento. Van a explicar oportunamente, sabrán ustedes por qué. Pero antes de eso voy a intentar obtener su confesión. Y entonces yo puedo plantear esta prueba anticipada antes de ir a un juicio y dirigirle preguntas. Se le hace un interrogatorio, hace un pliego de preguntas. Oportunamente voy a detallar mucho el tema de las posiciones, así se llaman las preguntas, pero estas preguntas reúnen ciertos requisitos. Deben ser en forma clara y precisa, deben ser sobre un solo hecho, deben ser sobre hechos personales del absolvente, deben ser dirigidas en sentido afirmativo. Y por consiguiente hay una serie de elementos. Esa serie de preguntas se introducen, se hacen en un pliego, se introducen en un sobre, se cierra el sobre, se sella el sobre y se presenta ante el juez para que el juez cite a la parte a prestar declaración bajo juramento. Nosotros trataremos a través de esa diligencia obtener información de ellas. Aquí se van a dar cuenta ustedes que las preguntas no son tan fáciles como preguntar, diga usted dónde trabaja, diga usted cuánto gana, porque se reúnen ciertos requisitos que aquí van a explicar oportunamente. Pero lo ideal acá es, yo necesito información, confirmar información de alguien, puedo pedir que preste una declaración jurada sobre hechos personales de él para acreditar su representación, para acreditar su legitimidad, para acreditar sus obligaciones, etcétera, etcétera. Esta prueba puede estar acompañada también de reconocimiento de documentos. O sea, una cosa es pedir declaración jurada sobre hechos personales,
pero también se puede adjuntar documentos que queramos nosotros que ellos reconozcan, documentos privados, por supuesto. O sea, esta persona que vino y me pidió a mí 2,000 quetzales, lo único que hizo fue firmarme un recibo donde decía, recibí de Mario Gordillo la cantidad de 2,000 quetzales que voy a pagar el día tal, y lo firmó. Eso es un documento privado. A mí me interesa que él reconozca ante el juez que ese documento lo hizo él y que ese documento lo firmó él y que la firma que aparece en el recibo es la de él. Entonces puedo hacer en una declaración jurada sobre hechos personales, acompañar el documento y hacer preguntas dirigidas a que él reconozca ese documento. Por eso la prueba se llama declaración jurada sobre hechos personales y o reconocimiento de documentos, que sería, aunque son dos medios de prueba, pueden ir unidos en una misma diligencia. Son dos medios de prueba completamente distintos, pero unidos a través de la misma declaración. Esta prueba anticipada está regulada en el artículo 98 y dice así que velará ese artículo que para preparar un juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que el reconocimiento de documentos. Entonces, ante una posibilidad de que ustedes necesiten que alguien confiese algo antes de ir a un juicio y obtener su confesión, pueden solicitar una prueba anticipada de declaración jurada sobre hechos personales y pedir inclusive el reconocimiento de algunos documentos privados. Otro medio de prueba también que muchas veces nos es necesario es que normalmente, esto lo vamos a hablar cuando hablemos, reitero, en el juicio ordinario, los medios de prueba importantes en el proceso, pues el código regula 7 y cualquiera de los 7 puede servir para probar algunos hechos. De hecho, hay una clasificación doctrinaria divide los medios de prueba en directos por percepción, que es aquel medio de prueba donde el juez constata él constata el hecho que queremos probar, hechos de medios de prueba indirectos por representación, donde al juez le cuentan cosas que sucedieron. Normalmente la prueba de documentos es un medio de prueba por representación, o la declaración de testigos o la declaración de parte, oportunamente vamos a hablar de ello. Y hay medios de prueba por inducción o deducción, donde no le cuentan al juez, pero expertos le pueden decir al juez qué sucedió, como la prueba eminentemente de expertos, o la prueba de presunciones, donde el juez en su mente puede sacar ciertas conclusiones de hechos probados. Pero bien, aquí la idea es que yo puedo necesitar de alguien la exhibición de un documento. Ese alguien tiene un documento que a mí me interesa, tiene ese alguien y yo no lo tengo, y a mí me interesa porque es el documento que me sirve para presentar prueba en un proceso. Entonces, para eso yo puedo pedir la exhibición de documentos previamente a un juicio. En esta diligencia es bien importante y ténganlo presente que es necesario que yo, que estoy pidiendo la exhibición, demuestre que la otra parte tiene el documento. Por eso, esta diligencia previa o preparatoria, o esta prueba anticipada, debe realizarse a través de un proceso accesorio, de un incidente. Cuando yo hago la solicitud, le tengo que decir al juez, mire, señor juez, quiero que el señor X presente un documento que consiste en un recibo de fecha 20 de diciembre del año 2021, que está suscrito por mí, por el cual él se reconoció que me iba a pagar la cantidad de 5,000 quetzales. Estoy pensando en voz alta. Estoy inventando ahorita un ejemplo. Y entonces sucede que el juez le da audiencia a la otra parte por 2 días, que es la vía incidental, para que la otra parte se manifieste. Si la otra parte llega y le dice al juez, señor juez, es cierto, yo tengo el documento, el juez le va a fijar un plazo o un día para que lo exhiba, le vamos a sacar una copia, se va a incorporar en esas pruebas anticipadas y yo ya tendré el documento para presentarlo en el futuro proceso. Si por alguna circunstancia la parte dice que no lo tiene, entonces van a haber un periodo de 8 días de prueba para que yo demuestre que ese documento sí lo tiene él. Y si logro probar que ese documento lo tiene él, entonces el juez le va a fijar un plazo, le va a fijar un día para que lo exhiba, bajo apercibimiento de que si él no exhibe el documento, el juez va a tener por cierto lo que yo dije que contiene el documento. Entonces el juez va a hacer una declaración indicando que existe un recibo de fecha tal, que contiene tales y tales cosas, porque esas diligencias me van a servir a mí en sustitución de ese documento que no se exhibió para demostrar que existía ese documento y presentarlo en un juicio futuro. Por eso es que esta diligencia se desarrolla a través de una prueba, un proceso incidental. Luego tenemos también la exhibición de libros de contabilidad. Esto va más dirigido cuando las demandas van promovidas en contra de comerciantes. Yo necesito
establecer exactamente una obligación que está en un libro de contabilidad, un apunte de un libro de contabilidad, alguna de las cuestiones que a mí no me pregunten mucho contabilidad porque no soy perito contador, pero a mí me interesa conocer y que el juez sepa de una partida, de una obligación, de una deuda por cobrar, de una deuda por pagar, no sé, cualquier cuestión. Entonces yo puedo pedir al comerciante que exhiba los libros de contabilidad. Aquí no es necesario una prueba incidental. ¿Por qué? Porque por ley el comerciante debe tener libros de contabilidad. Entonces, un comerciante no tengo que probar que tiene, porque la ley dice que debe tener libros de contabilidad. Entonces, si necesito una exhibición de libros de contabilidad, también puedo hacerlo a través de esta diligencia que, reitero, se denomina exhibición de libros de contabilidad. Pudiera suceder, estimadas amigas y amigos, que a mí me interesa que una parte de la que voy a reclamar la entrega de unos semovientes o la entrega de unos bienes muebles, me los exhiba previamente. Sucede de que yo con una persona hice un negocio por el cual él me iba a vender un vehículo, no me lo ha dado todavía, yo estoy pensando en demandarlo por ese vehículo, pero me interesa previamente demandarlo que exhiba que existe el vehículo, que exhiba que está el vehículo, las condiciones en que está en el vehículo, o un semoviente, que estamos hablando de una res, de un caballo, de cualquiera de esos animales semovientes que ustedes ya conocen. Entonces, también puedo hacer una prueba anticipada de exhibición de bienes muebles y semovientes, pero esta prueba, al igual que la prueba de documentos, también debo de probar que el semoviente o el vehículo están en poder de la persona a quien pido su exhibición. Por eso, esta prueba también se tramita en la vía incidental, porque hay que escuchar a la otra parte y si lo tiene, fijarle un plazo para que lo exhiba, y si no se le dice que no, habrá que probarle que lo tiene, y si probamos, pues igual que lo exhiba. Si esta persona, estando obligada porque tiene el bien mueble o el bien semoviente, no lo exhibe, entonces vamos a promover, y el juez va a ordenar, el secuestro del vehículo. Recuérdense que hablé en el video que les pedí que analizaran o que vieran del secuestro. ¿Y cuándo procede el secuestro? Cuando se desapodera un bien de manos del deudor. Él me debe el vehículo, no lo exhibe, ordenamos el secuestro, debe el semoviente, no lo exhibe, ordenamos el secuestro. Y si por alguna circunstancia no se puede secuestrar porque lo ocultan o porque desapareció, se destruyó, entonces el juez lo va a hacer una condena provisional de daños y perjuicios para reclamar en sustitución del bien que no es exhiba, pues esos daños y perjuicios que sean causados por esa razón. Entonces, solo que quede claro, hay tres clases de exhibiciones. Está la exhibición de documentos, la exhibición de libros de contabilidad, la exhibición de bienes muebles y semovientes, y de esas tres clases de exhibiciones, dos se desarrollan por la vía incidental, la de documentos y la de bienes muebles o semovientes. Una tercera prueba, perdón, una prueba más de las pruebas anticipadas que regula el código es una medio de prueba directo. El único medio de prueba directo, amigos, que existe en nuestro código se llama reconocimiento judicial. ¿Por qué es un medio de prueba directo? Porque es un medio de prueba por el cual el juez en forma directa percibe los hechos que queremos demostrar. Yo quiero al juez, ustedes están en la universidad, yo ponía ese ejemplo de cuando estábamos ahí en la universidad, me miraba hacia afuera y les decía, ¿cuántos árboles creen que hay en la universidad? Pues nadie sabe, ¿verdad? Pues no sé si hay un inventario de los árboles, pues, pero pensemos en algo mejor. Pensemos que queremos determinar cuántas aulas, o mejor dicho, pensemos que ustedes están en el aula. Creo que el aula de ustedes era la 108. Pensemos en eso, o la que fuera. Y nosotros necesitamos que el juez determine en esa aula cuántos vidrios están quebrados, cuántas puertas de ingreso hay, cuántas ventilaciones o áreas de ventilación existen, cuántas pizarras hay, cuántas luminarias o luces hay. Entonces, es parte del proceso que nosotros queremos presentar en el futuro para lo que sea. Entonces, podemos pedirle al juez que vaya al aula y determine esos hechos. Él, en forma directa, él va a ir a constatar cuántas luminarias hay, cuántas puertas hay, etcétera, etcétera. Yo les decía, y les ponía un ejemplo a la otra sección, de un caso de mi clienta, que un día estando ahí en la zona 5, pues ella estaba en la casa de su mamá cuando oyó un rechinido y un choque. Ella salió y cuando salió encontró su carro completamente destruido, su vehículo destruido. Pero no había nadie, no se sabía quién lo había chocado, más que alguien le dijo, mire, fue tal carro, alguien le dio alguna información, pero ella no vio quién había sido el que había colisionado, que se había dado la fuga. Pero tenía su vehículo destruido y llegó conmigo año y medio después para contarme qué hacía.
que tenía la necesidad de arreglar su carro, que su carro es un medio de locomoción, pero que no sabía porque le habían dicho que había que esperar a promover un juicio, y como aún no sabían quién era, y después de promover el juicio, pues ya en el juicio que el juez fuera a verlo, pues no, para eso sirve esto. Yo planteo una prueba anticipada, hago un reconocimiento, le pido a un juez que haga un reconocimiento judicial, el juez constata, levanta un acta de todos los daños ocasionados al vehículo y ya todo eso en las diligencias que yo promuevo, ya mando a arreglar mi carro, ya mando a arreglar el vehículo, porque yo ya tengo una constancia judicial de cuáles serán los daños que voy a reclamar en el futuro. Aquí se da una situación muy especial. La ley permite que en caso no sepamos a quién vamos a demandar, porque la persona que vamos a demandar es incierta, desconocida, etcétera, le podamos notificar esta prueba anticipada a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, si yo no sé a quién voy a demandar, puedo hacer un reconocimiento judicial notificándole a la Procuraduría General de la Nación. Se pueden hacer reconocimientos judiciales sobre cosas, como el caso de vehículo, sobre lugares, por ejemplo, como el caso del aula, inclusive puede hacerse sobre personas. Normalmente este reconocimiento de personas se da para establecer la capacidad física y mental de alguna persona en particular. Bueno, otro medio de convicción es la declaración de testigos. ¿Quiénes pueden ser testigos? Me refiero en el presenta una prueba de testigos, vamos a hacer un pliego, preguntas de testigos, porque eso lo vamos a ver oportunamente. Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan que si hay un testigo que ustedes necesitan llevar el proceso, que por algunas circunstancias creen ustedes que no podrá estar en el juicio, pueden pedir con prueba anticipada su declaración testimonial. La ley no permite que sea cualquier testigo. De hecho, la ley da 3 casos en los cuales se puede pedir la declaración de testigos como prueba anticipada. Yo les decía que había un testigo que vio el accidente de tránsito. Sucede que ese testigo, si este testigo es de cualquiera de estos 3 supuestos que voy a poner en este momento en la pizarra, es decir, es un testigo de muy avanzada edad, es un testigo gravemente enfermo o es un testigo próximo a ausentarse del país, yo puedo pedir esta medida. Es decir, normalmente lo que estamos viendo acá es que el testigo por alguna circunstancia, ya sea por su edad, por su enfermedad o por su ausencia fuera del país, no podría declarar en el juicio futuro. Entonces, la ley nos permite a que nosotros pidamos esa declaración anticipada del testigo. Ya cuando hablemos de los testigos en el juicio ordinario, reitero, ya sabrán ustedes, voy a explicar cómo se propone la prueba, cómo se presentan las preguntas, cómo se puede preguntar, etcétera, etcétera, que también reúne ciertos requisitos que hay que cumplir. Ahora, no nos quedamos solo en estas pruebas. Pueden haber otras pruebas. Ustedes van a ver que el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 128 regula 7 medios de convicción. Pero los 7 medios de convicción internamente tienen otros mecanismos de prueba. Entonces, yo ya hablé de los 7 medios de convicción, yo ya hablé de la declaración de parte, que es la declaración jurada, que es una. Ya hablé en cierta forma de los documentos, con la exhibición de documentos, con el reconocimiento de documentos, que es la segunda prueba. Ya hablé del reconocimiento judicial, que acabamos de hablar de eso, que sería una tercera prueba. Ya hablé de declaración de testigos, que es una cuarta prueba, pero no he abordado aquí el dictamen de expertos, aunque sí hablé de la prueba pericial, porque cuando hablaba de reconocimiento y prueba pericial, ahí sí se me olvidaba algo. Es decirle a ustedes que como el juez no es un todólogo, cuando el juez va a hacer un reconocimiento judicial, podría tener a veces la necesidad de estar auxiliado de un perito. Yo daba el ejemplo de que el juez va a hacer un reconocimiento judicial para ir a determinar el estado de un edificio en construcción. Y una de las preguntas ahí que se querían determinar por el juez es si en la construcción había una instalación de 220 o de 110 eléctrica. Yo le decía al juez, eso es un caso real, pues ¿usted cómo puede saber? ¿Será que con que usted agarre y si la agarra más fuerte es 220, si la agarra menos fuerte es 110? Eso no es, eso debe serlo un experto, explicarle al juez. Tuvimos una diligencia donde tuvimos que ir a determinar en un lugar donde se desarrollaba crianza de pollo, sobre unas condiciones de una malla, y era necesario que un experto explicara algunas cuestiones. ¿Por qué el juez no es todólogo? Entonces, si se le pregunta al juez, mire de qué está hecho cierto material, el juez también no lo va a saber. Por eso se necesita también la prueba de expertos. Pues eso también ya lo abordamos un poco acá. Y hay otros 2 medios de prueba que no se presentan con pruebas anticipadas. Por lo menos uno, como que son las presunciones, porque las presunciones surgen del juicio. Hay presunciones legales y humanas que oportunamente voy a explicar. Y también hay otro medio de prueba, que son los medios científicos de prueba, que nos da la ciencia, como por ejemplo grabar un video, grabar un cassette, ahora grabar un USB, etcétera, etcétera, que voy a explicar también
oportunamente. Entonces la ley nos permite poder promover cualquier otra prueba anticipada de las que aquí están señaladas. En resumen, estimadas amigas y amigos, la idea acá es que yo visualizo presentar una demanda. Ha llegado un cliente a mi oficina, ha llegado un cliente a la oficina de ustedes y les ha pedido que promuevan cualquier acción. Ustedes comienzan a recabar los medios de convicción, pero hay algunos que no pueden recabar porque encuadran en que lo tiene la parte contraria. Quieren la confesión de la otra parte, quieren la exhibición de documentos de la otra parte, quieren la exhibición de bienes muebles de la otra parte, quieren la exhibición de libros de contabilidad de la otra parte, o quieren practicar un reconocimiento judicial, o quieren pedir declaración de testigos. La ley permite hacerlo eso antes, y la certificación de todas esas diligencias va a ser su medio de prueba que ustedes ya van a acompañar al proceso en su oportunidad. Se me olvidaba decirles que al igual que el reconocimiento judicial, si no hay una parte determinada, se notifica a la Procuraduría General de la Nación. Lo mismo pasa cuando uno pide la declaración de testigos. Si la parte a demandar es incierta, yo puedo pedir declaración de testigos solamente notificándole a la Procuraduría General de la Nación. ¿Ok? Eso es el tema del día de hoy. Yo les decía que iba a ser los 45 minutos de la exposición. Hoy los dejo a ustedes ya en el uso de la palabra, si tienen algunas dudas sobre este tema en particular o cualquier duda que ustedes quisieran consultarme. Así que los dejo en uso de la palabra. Licenciado, la prueba pericia es la prueba de expertos. La prueba pericial es la prueba pericial. Cuando dice con prueba pericial es la prueba de peritos, que son expertos. Son personas versadas en ciertas materias que pueden coadyuvar con el juez basados en los conocimientos técnicos que ellos tienen para darle respuestas a ciertas interrogantes de las cuales tiene el juez duda. El perito es un sinónimo de experto. Ahora, Luis, es importante resaltar, cuando yo hablo de un reconocimiento con prueba pericial, esa es una prueba que se desarrolla en un juicio ordinario. Yo les decía, voy a ir a un campo, quiero determinar las medidas del campo, el juez no va a ir con un metro, y los bienes son el bien inmueble es irregular, pues va a ir con un cartógrafo, con una persona especializada, con la máquina especial, y le va a decir cuáles son las medidas de él. Ese es el perito. Ese es un reconocimiento judicial con prueba pericial. Ahora, la prueba de expertos, como prueba de expertos, es una prueba bien difícil de integrar que voy a explicar acá cuando se tramite en un juicio, porque en la prueba de expertos sucede que queremos determinar si la falsedad de esta firma, si esta firma fue o no fue puesta por alguien. Entonces eso no lo podemos plantear como prueba anticipada. Hay que hacerlo dentro del juicio y el procedimiento es complicado porque cada parte propone un experto, el juez propone un tercero, se fija un plazo, se puede impugnar a los expertos, se puede recusar a los expertos, el juez, bueno, hay un montón de cuestiones, pero al final viene siendo lo mismo. La prueba de dictamen de expertos se pretende que gente especializada le dé una respuesta al juez sobre los conocimientos técnicos que ellos tienen que les puede dar a resolver una situación en particular. Y la prueba peritaje o el perito que acompaña al juez tiene las mismas características, solo que eso lo va a hacer simple y sencillamente en aspectos muy importantes y muy especiales en un reconocimiento judicial. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una duda con respecto de si hay un límite para presentar pruebas anticipadas o no. Gracias, Elvia. No, Elvia, las que le vayan a servir a usted las puede presentar. Acá hay una cuestión que yo explicaba en el video de la cosa anterior. Esa pregunta suya me parece muy interesante porque alguien en ese video me pregunta a mí sobre las medidas cautelares. Si hay un límite para pedir medidas cautelares previo al juicio. Igual a la pregunta suya, solo que en relación a pruebas anticipadas. No, yo puedo pedir un arraigo hoy contra usted, mañana el embargo de sus cuentas contra usted, pasado la intervención de una empresa suya y después el secuestro de un bien suyo en las providencias previas o precautorias, pero me va a pedir el juez una garantía por cada medida de estas, porque le estoy perjudicando a usted. Ahora, las pruebas anticipadas, yo puedo pedir una declaración de parte hoy en contra suya, un reconocimiento mañana sobre un bien suyo, una declaración de testigos que van a declarar en contra suya, distintos. Aquí no me van a pedir a mí ninguna medida de garantía. Yo puedo pedir las que sean, las que van a servir para el juicio futuro. Está bien, muchas gracias. A usted, Elvia. Bueno, entonces vamos a descansar un ratito. Les deseo a todos una muy buena tarde. Nos vemos el día jueves. Les deseo a todos una feliz tarde y a descansar. Con permiso.
Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic.